Bien, vamos a continuar con las exposiciones. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la gestión de las comunicaciones de proyecto. Bien, el nombre de nuestro proyecto es el Plan de Ejecución de un Parque Tecnológico y Científico que promueve la investigación en la región de Arequipa, en el distrito de Yura. Está presentado por el equipo 8, cuyos integrantes son los siguientes: González Castillo, José Guillermo, Hinojosa Cruz Maili Mindusca, Quispe Guaywa Stephanie, Valdivia Ramos Amancio, Suyón Ninfa Sergio y quien les habla Olechea Chaui Diego Alejandro. Tenemos aquí la tabla de contenido. Vamos a hablar de 3 puntos. En el punto 1 tenemos planificar la gestión de las comunicaciones. En el punto 2 tenemos gestionar las comunicaciones. Y en el punto 3 tenemos monitorear las comunicaciones. En el punto 1 se habla del planificar de la gestión de las comunicaciones. ¿Cómo se va a hacer? Mediante canales de comunicación. Tenemos este cuadro donde nos muestra los interesados y los canales de comunicación. Cómo es que se va a comunicar a todo lo todo lo debido al proyecto. Tenemos la parte de Project Manager, que será por correo y mensajes. Tenemos el grupo de proyecto, que se comunicará a través de teléfono, correo, mensajes, tablón de anuncios, reuniones. El sponsor, de igual manera, tenemos a través de teléfono, correos y reuniones. Asistente de proyecto, de igual manera, teléfono, correo, mensajes y reuniones. Tenemos también el comité de control de cambios y el coordinador de proyecto. De ahí y se ve los medios por donde se comunicará. Tenemos en esta parte los tipos de comunicación. Tenemos 2 tipos de comunicación, que es el escrito formal y verbal formal. ¿En qué consiste esto? En escrito formal, la problemática de gran complejidad, por ejemplo, se comunicará los planes de gestión y la comunicación a gran distancia. En el caso de la comunicación verbal formal, son a través de presentaciones, discursos, reuniones y debates. Tenemos lo que es el plan de gestión de comunicaciones. Tenemos el código, elemento, LDT, información, contenido, responsable, receptor, tecnología de comunicación y tipo de comunicación. Tenemos la parte del estudio de proyecto, que la información iniciará del proyecto, el contenido, datos, referencias al inicio de ejecución del proyecto. El responsable será del estudio del proyecto, el gerente del proyecto. El receptor será el sponsor, el grupo del proyecto. En la tecnología y la comunicación tenemos la documentación física y virtual del proyecto, vía correo electrónico, reuniones presenciales y virtuales. También tenemos el tipo de comunicación, será escrito formal y verbal formal. La parte de diseño del proyecto será planificación del proyecto. El contenido es documentos referidos a datos, comunicación acerca del diseño del proyecto. El responsable será el gerente del proyecto. El receptor será el sponsor, asistente del proyecto. Tenemos la tecnología de comunicación. La documentación física y virtual del proyecto vía correo electrónico, reuniones presenciales y virtuales. Y en el tipo de comunicación será escrito formal y verbal formal. En la arquitectonía y trámites, la información será planificación de proyecto, el contenido será de datos y de comunicación referente a los planos generales del proyecto, estudios preliminares, infraestructura, áreas designadas, certificados, licencias, permisos pertinentes asignados a la ejecución de la obra. El responsable será el gerente del proyecto. El receptor será el sponsor, asistente del proyecto, grupo del proyecto, comité de control de cambios y coordinador del proyecto. En la tecnología de la comunicación tenemos la documentación física y virtual del proyecto, ya sea planos e informes, vía correo electrónico, reuniones presenciales y virtuales. Tenemos el tipo de comunicación será escrito, formal, verbal. En esta parte tenemos la ejecución de la obra, que, que la información será estado de proyecto, el contenido, documentos referentes a los datos de comunicación acerca del proceso de inicio, de las tareas preliminares y la construcción del parque científico y tecnológico, informes del estado civil del proyecto. Tenemos el encargado será el gerente de proyecto, el, el receptor será
el sponsor, asistente de proyecto, y será mediante documentación física y virtual del proyecto, vía correo electrónico, reuniones presenciales y virtuales. La comunicación será escrita formal y verbal formal. Tenemos lo que es el seguimiento y control, que es la planificación de proyecto. Tenemos los datos y comunicación referente al seguimiento de la obra y controlar cada etapa. Está encargado por el gerente de proyecto. El receptor será el sponsor, asistente de proyecto, grupo de proyecto, comité de control de cambios, coordinador de proyecto. Tenemos lo que es la documentación física y virtual de proyecto, planos e informes, vía correo electrónico, reuniones presenciales y virtuales. El tipo de comunicación será escrito formal y verbal formal. En el cierre de proyecto tenemos la planificación de proyecto. Estos informes son datos y comunicaciones acerca del cierre de proyecto, encargado por el gerente de proyecto, y el receptor sería el sponsor, asistente del proyecto, coordinador de proyecto. Tenemos lo que es la documentación física y virtual de proyecto, planos e informes, vía correo electrónico y reuniones. Tipo de comunicación, escrito y verbal formal. En esta última parte tenemos que es lecciones aprendidas. Estado del proyecto, son informes con datos y comunicación acerca de las lecciones aprendidas en el proceso de ejecución de la obra del parque científico. Encargado por el gerente de proyecto, el receptor será el sponsor, asistente de proyecto, coordinador de proyecto, y se da mediante documentación física y virtual, proyecto de planos e informes vía correo, y el tipo de comunicación será escrito, formal y verbal. En el punto 2 tenemos lo que es gestionar las comunicaciones. Tenemos los procesos de gestionar las comunicaciones. Tenemos este cuadro donde se ve que el gestionar las comunicaciones pasa a controlar las comunicaciones y así también planificación de gestión de las comunicaciones. Para gestionar las comunicaciones tenemos lo que es la documentación del proyecto. Será actualizaciones, y también tenemos la parte de desarrollar del plan para la dirección del proyecto. Se dará actualizaciones del plan para dirección de proyecto. También tenemos lo que es el monitorear y controlar, que va directamente hacia gestionar las comunicaciones, que en esta parte los factores ambientales de la empresa cuentan activos de los procesos y organizaciones. También tenemos la empresa y organización que debe gestionar las comunicaciones. Son las actualizaciones a los activos de los procesos de organización. Bien, aquí tenemos un cuadro donde se ve los datos del evaluado, donde se llenará por el personal encargado. Eh, Podemos ver ahí los datos, el evaluador, ya sea jefe, supervisor, cliente, autoevaluador. Tenemos lo que es el área de desempeño y tenemos lo que es la orientación de resultados. Si termina su trabajo oportunamente, se calificará de 1 al 5, de nunca a muy bueno, y también se dará observaciones. Si cumple con las tareas de la encomienda, también será calificado. Realiza un volumen adecuado del trabajo, de igual manera. En la parte de calidad tenemos, si no comete errores en el trabajo, hace uso racional de los recursos. También tenemos lo que no requiere supervisión frecuente, se muestra profesional en el trabajo, se muestra respetuoso y amable y en el trato, ¿no? También se calificará y se verán las observaciones. En la parte 3 tenemos las relaciones interpersonales. Se muestra si es cortés personal a sus compañeros, si brinda adecuada orientación a sus compañeros, si evita conflictos dentro del trabajo. También se calificará y se dará las observaciones correspondientes. En esta siguiente parte tenemos lo que también es en el área de desempeño, se toma iniciativa, muestra ahí nuevas ideas, mejora el proceso, se muestra accesible al cambio, se anticipa las dificultades, si tiene gran capacidad de resolver problemas. Será calificado y se pondrá las observaciones ahí correspondientes. Tenemos, si trabaja en equipo, se calificará si muestra aptitud para integrarse en el equipo.
Si se identifica fácilmente con los objetivos del equipo, se calificará y se dará las observaciones. En la parte de organización tenemos lo que es si planifica sus actividades, hace uso de los indicadores, se preocupa por alcanzar las metas. También se calificará y se pondrán las observaciones. Estos son fichas que se llenará en la evaluación del desempeño, ¿no? Tenemos lo que es las tecnologías de comunicaciones. Tenemos las herramientas de comunicaciones, tenemos los mecanismos de divulgación, que son correos de comunicaciones internas, masivas, campañas en fondo, de escritorio, artículos, en la página de inicio del intranet. Tenemos lo que son las reuniones de socialización, como comunicación y presentación de los temas específicos, estrategias, cronogramas y planes de trabajo, metodologías para aplicar, o sea, documentación, riesgo, seguimiento. Tenemos lo que son las capacitaciones y entrenamiento. Se proporciona conocimientos y competencia no necesaria para el desarrollo de las actividades relacionadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Tenemos las normas, estándares y marcos de referencia, formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y mejora gestión de procesos. Tenemos lo que es la distribución de medios impresos y entregables. Tenemos los plegables, las cartillas, insertos en medios publicitarios, elementos de oficina, accesorios que mantienen presentes los interesados, los objetivos del proyecto. Tenemos lo que son los equipos virtuales, el uso del TIC, archivos online, teleconferencias, encuentros virtuales, correo corporativo, videollamadas. Tenemos lo que es sistemas de gestión de información. Tenemos gestión de la información, tenemos las entradas, procesos, salidas y clientes. En gestión de información tenemos lo que es estrategia, se evalúan las entradas, se define prioridad dentro del proceso, se gestiona la documentación, se registra y socializa. En las entradas vendrían a ser los documentos impresos, documentos digitales y comunicaciones electrónicas. En el proceso tenemos el inicio, se solicita la evaluación, modificación o eliminación, de analizar la viabilidad de la solicitud. Si esto es, si pasa a la solicitud aprobada, si es un sí, entonces pasa a la elaboración y modifica la eliminación del documento. Se revisa y aprueba el documento, se publica y difundir el documento, se implementa lo establecido en el documento. Se requiere modificación. Si es así, entonces se pasa a lo que sería comunicaciones electrónicas. Si no requiere modificaciones, ese proceso es el fin del proceso. En el caso de que la solicitud no es aprobada, vienen a lo que es las salidas. Digamos, en la solicitud de aprobada no es aprobada, el formato de solicitud es el de la database, ¿no? También tenemos que revisar, aprobar documentos, documentos será físico, publicar y difundir de documentos el listado de maestro de los documentos. Y en cliente será la database y los procesos que vienen del material del inventario. Tenemos aquí lo que es inicio de proceso, como para ser más claros, es establecer los registros necesarios para el proyecto. Se define el medio de conservación de los registros, ya sea físico, magnético, ambos. Tenemos lo que es definir el método de archivo, si es cronológico, alfabético, geográfico. Definir el lugar del archivo, definir el tiempo de retención de registros, definir la disposición del registro. Tenemos lo que es enviar archivo inactivo, eliminar documento, hacer backup de la información. Tenemos que archivar según las disposiciones. Si cumple con el tiempo de retención, si no cumple, se archiva según la disposición establecida. Si cumple sería depurar el archivo y enviar el archivo inactivo. Pasaría al fin. Esa parte. Tenemos aquí lo que es la matriz de análisis de riesgos e incidentes. Tenemos lo que es el parque científico, tenemos la matriz de análisis de riesgo,
Tenemos los elementos de información y magnitud de daño. Por ejemplo, datos de información, por ejemplo, lo que es las finanzas, los equipos de protección, el sistema de información, computadoras, portátiles, el personal, coordinador y el personal, ¿no? Acá tenemos lo que es la probabilidad de amenaza, criminalidad, robos, virus, se calificará y en el proceso de sucesos físicos, incendio, falta correspondiente. En la negligencia tenemos compartir contraseñas, ¿no? Cifrar datos críticos. Y el punto 3 va a ser mi compañero con exposición. Continuando con la exposición, el punto número 3, monitorear las comunicaciones. Bueno, podemos observar aquí una gráfica de interés versus influencia. En este caso, tenemos lo que vendría a ser el sponsor, el supervisor y el director de proyectos dentro de un punto alto en la tabla de poder-interés. Como para mantener satisfecho tendríamos al sponsor y en el área de gestionar de cerca lo que vendría a ser el supervisor y el director de proyecto, así también como un mínimo esfuerzo en la tabla de poder-interés. Tenemos el Colegio de Ingenieros de Arequipa, el director del área de investigación e innovación y el director del área de soporte comercial. De igual manera, dentro de tener informados está el gobierno regional de Arequipa, los inversionistas y los trabajadores. Necesidades de información. Como ya lo mencioné, tenemos una lista de interesados y las diferentes necesidades de información que estos requieren. Primero, encontramos al sponsor con un grado de avance del proyecto como una necesidad de información, seguido del supervisor, quien necesita la información acerca de los hitos alcanzados. Después tenemos el director de proyecto, que requiere información de aprobación, información de validación de los trabajos ejecutados y también información de la producción e información de los incidentes ocurridos en el transcurso de la ejecución del proyecto. Contamos con un colegio de ingenieros, en este caso de Arequipa, lugar donde se realiza el Parque Científico y Tecnológico, y tienen la necesidad de información acerca de informes sobre los avances del proyecto. De igual manera, el director del área de investigación e innovación requiere de informes sobre las áreas que serán designadas a cada entidad al momento de la ejecución del proyecto. Como siguiente interesado está el director del área de soporte comercial, que requiere informes sobre los avances del proyecto. De igual manera, el gobierno regional de Arequipa, seguido de de los inversionistas, que requieren información acerca de las mejoras del proyecto, de los avances del proyecto y también información sobre los análisis de riesgo. Y por último, los trabajadores con una necesidad de las actividades a realizar. Se les debe informar las diferentes actividades que ellos tienen que ejecutar. Bueno, el directorio del proyecto, en este caso, está dividido por el directorio principal, un directorio interno, también un directorio externo y un directorio de interesados. Dentro de base de datos del directorio principal, pues tenemos al equipo del proyecto conformado por González Castillo José Guillermo, Olechea Chagui Diego Alejandro, Quispe Guaybo Stephanie y Suyón Ninfa Sergio Jesús. Como director del proyecto está Hinojosa Cruz Maylin Miluska. Este sería un directorio interno donde se puede observar los diferentes integrantes, el área específica, las actividades que requieren y bueno, su número de contacto como su correo electrónico de contacto también. Dentro del directorio externo tenemos una base de datos del directorio externo, como se puede observar de igual manera el nombre de los participantes, el área que ha sido asignada, la actividad que tienen pendiente y el número de contacto como un correo electrónico de contacto también. Y un directorio de interesados, de igual manera, el nombre, el área y la ciudad a la que pertenece, un número de contacto y un correo electrónico. En este encontramos la sugerencia de formulación de patrocinadores, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, la Universidad Continental,
Senati, Metalúrgica Química SRL, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, así como también contratistas generales. Dentro del diseño de la acta de reunión, pues como se puede observar, el nombre del proyecto es la ejecución de un parque científico y tecnológico que promueva la investigación e innovación en Yura, la región Arequipa. Y bueno, tenemos un número de acta que sería la número uno. El nombre de la reunión, en este caso la gestión del proyecto. Como fecha 31 de octubre del presente año. Ahora 5 p.m. El lugar es una reunión por Meet virtual y el motivo la organización del trabajo del proyecto. Esto vendría a ser un diseño del acta de reunión. Los asistentes fueron Maylin Miluska Hinojosa Cruz, del área de dirección general, en este caso cuenta con el cargo de director del proyecto. Stephanie Quispe Guayua, del área de dirección general, que pertenece al equipo del proyecto. De igual manera, José Guillermo González Castillo, Diego Alejandro Lechea Chawi, Amancio Gardini Valdivia Ramos y Sergio Jesús Soyón Ninfa. Todos estos del área de dirección de proyectos, del equipo de proyectos. Asuntos a tratar. Como ítem número uno tenemos revisar el entregable de la semana. En este caso, en el área de desarrollo, se realizó la revisión del entregable de la semana 11, donde se debatieron algunos puntos que se faltan eh, completar. Y el seguimiento, pues el director general hará el seguimiento del entregable. Como ítem número 2 tenemos las responsabilidades internas. En el punto de desarrollo, pues se vio las responsabilidades internas para el entregable de la semana 12, que se repartieron de forma organizada. De igual manera, el seguimiento está a cargo del director del proyecto, el director general, que hará el seguimiento de las responsabilidades dadas y realizadas. En el tercer ítem tenemos el estado de la construcción del proyecto. En el apartado de desarrollo se menciona que José Guillermo González Castillo informa acerca del desarrollo de la construcción del proyecto, por lo que falta hacer algunos cambios en la formación del proyecto. De igual manera, el seguimiento está a cargo del director general. Bueno, este es el registro de asistencias de los participantes y la firma que corrobora la participación. Dentro del diagrama de escalamiento, pues tenemos diferentes niveles, comenzando desde el quinto nivel, lo que vendría a ser la gerencia por áreas, que tiene un plazo de un día. En el cuarto nivel, un jefe de proyectos con un plazo de un día. Tercer nivel, el gerente del proyecto con 2 días en el plazo. En el segundo nivel, el comité de control de cambio con 2 días en el plazo. Y el primer nivel, un gerente general con 2 días de plazo. Este es en el área de jerarquías. De igual manera, contamos con un cuadro de gestión de la información, en donde tiene diferentes apartados. Habla acerca de los interesados, del nombre del documento, la responsabilidad o el responsable de la comunicación, así también el responsable de la elaboración, el método de comunicación, el contacto y la frecuencia. El patrocinador, en este caso, con el nombre del documento sería reporte de avance del proyecto, el responsable es el gerente del proyecto y el responsable de la elaboración, pues un ingeniero del proyecto. Tenemos como método de comunicación un informe impreso y digital a cargo o de contacto a Miley Hinojosa con una frecuencia quincenal. De igual manera, el- como interesado tendríamos al cliente, el nombre del documento, reporte de avance del proyecto, el responsable de la comunicación, el gerente del proyecto y el responsable de elaboración, un ingeniero del proyecto. Es un informe impreso y digital. El contacto sería José González y con una frecuencia quincenal. Dentro de la asesoría técnico, del asesor técnico, perdón, tenemos el plan de gestión de la calidad, el análisis de riesgos, el plan de contingencia, el manual de seguridad de operaciones y el dossier de calidad. También contamos con responsables de comunicación, en este caso sería el gerente del proyecto.
Y bueno, los responsables de elaboración, en el punto de plan de la gestión de calidad, tenemos al jefe de calidad, que estaría a cargo del análisis de riesgo también y del plan de contingencia. En el manual de seguridad y operación tendríamos como responsable a un ingeniero del proyecto, así también un ingeniero de proyecto sería responsable del dossier de calidad. El método de información en todos estos casos sería un informe impreso y digital. Y en el plan de gestión, pues tendríamos como contacto a Diego Lechea y con una frecuencia de al finalizar el plan de la gestión de la calidad, en este caso. En el análisis de riesgo, el encargado o el contacto que tendríamos sería Mancio Valdivia. Y de igual manera, la frecuencia sería al finalizar la elaboración del plan de contingencia. Como tercer punto del plan de contingencia o tendríamos como contacto a Sergio Sullón y la frecuencia a verse sería al finalizar la elaboración del estudio de riesgo. El manual de seguridad y operaciones, contacto sería Stephanie Quispe y la frecuencia de igual manera al finalizar el documento. Y finalmente el dossier de calidad, el contacto sería la gerente del proyecto Maily Miluska Hinojosa y la frecuencia de igual manera al finalizar la elaboración del dossier de calidad. Continuando, acerca del apartado de gerente del proyecto, tenemos un reporte de avance del proyecto, quien debe ser elaborado por un ingeniero del proyecto. Es un informe impreso y como contacto tenemos a Maily Miluska. La frecuencia es quincenal. De igual manera, un informe financiero y un informe de rendimiento del equipo, elaborados por un ingeniero del proyecto, es un informe impreso y digital como contacto Maily Hinojosa, con una frecuencia quincenal el informe financiero y una frecuencia semanal el informe de rendimiento del equipo. Después continuamos con las solicitudes de cambio, las acciones correctivas y la métrica de la calidad. Estaría a cargo de un ingeniero de proyectos, en este caso la solicitud de cambio y las acciones correctivas. Como contacto tenemos a José González, es un informe impreso y digital. Y bueno, la frecuencia es situacional, ¿no? Dependiendo el avance o los requerimientos necesarios. Dentro de la métrica de calidad, contamos con un jefe de calidad que estaría a cargo de la elaboración de este informe. De igual manera, se presenta un informe digital y físico, y como contacto tendríamos a José González, y la frecuencia a realizarse sería al finalizar el documento. Dentro del entregable de validados, tenemos la ejecución de un jefe de calidad con un informe impreso digital a cargo del contacto sería Diego Leichea y la frecuencia sería al finalizar el documento. Y por último, el registro de lecciones aprendidas, elaborado por un ingeniero de proyectos, un informe impreso y digital. Como contacto tendríamos a Diego Leichea y la frecuencia es al cierre del proyecto. Dentro del área de ingeniero de proyectos, contamos con un alcance del proyecto, un plan de ejecución de riesgos o de gestión de recursos y un cronograma de proyectos. Ejecutados o elaborados por un gerente del proyecto, los tres, y es un informe físico y también digital. El alcance del proyecto tenemos como contacto a Diego Lechea y la frecuencia sería al finalizar el plan del alcance del proyecto. Después contamos como contacto a Mancio Valdivia en el plan de la gestión de recursos y el cronograma de proyectos y la frecuencia sería al finalizar cada uno de estos. Como siguiente punto o siguiente área, el jefe de seguridad. Contamos con un plan de gestión de riesgos, un expediente técnico y un dossier de calidad. El plan de gestión de riesgos se elabora por un gerente del proyecto. Es un informe, como ya se mencionó, impreso y digital. Tenemos el contacto a Mancio Valdivia y se realiza al culminar el cronograma. Dentro del expediente técnico elaborado por un ingeniero de proyectos, estaría a cargo el contacto de Amancio Valdivia y se ejecutaría con una frecuencia de finalizar el informe 2 del expediente técnico. De igual manera, el dossier de calidad
elaborado por un ingeniero de proyectos, un informe físico y digital. Contacto sería Sergio Sullón y sería al finalizar el informe del proyecto 2. Dentro de jefes de procesos tenemos un expediente técnico 1 y el expediente técnico 2. El primer expediente está elaborado por un ingeniero de proyectos. Contacto sería Sergio Sullón y sería al finalizar este informe. De igual manera, elaborado por un ingeniero de proyectos el expediente 2, el mismo contacto y sería al realizar o al finalizar el informe 2, ¿no? Dentro del área del jefe de procura tenemos el plan de gestión de costos, un cronograma de proyectos, una línea base del presupuesto y un expediente técnico. El plan de gestión de costos está elaborado por un ingeniero de proyectos. Todos estos son informes físicos y virtuales. El contacto Sergio Sullón y sería al finalizar este plan de gestión de proyectos o este plan de gestión de costos, perdón. Dentro del cronograma de proyectos elaborado por un gerente del proyecto. De igual manera, la línea base del presupuesto está elaborado por un gerente del proyecto. Como contacto tendríamos a Stephanie Quispe y se realizaría con una frecuencia en ambos casos al finalizar primero el presupuesto final y al finalizar el cronograma final. Dentro del expediente técnico elaborado por un ingeniero del proyecto, en este caso un informe físico y virtual, contacto sería Stephanie Quispe y sería al finalizar el proyecto o el informe número 1. Dentro del área de jefe de calidad tenemos un alcance del proyecto elaborado por un ingeniero de proyectos. Contacto sería Stephanie Quispe y se ejecutaría al finalizar la elaboración del proyecto. Esa sería la frecuencia. Bueno, esta es una red interna, en este caso un host organ, y es un espacio para conectarnos entre nosotros. Es un volumen número 1, en este caso de noviembre. Y eso sería todo, gracias.